Una calurosa bienvenida a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro laboratorio final de estructura del computador 1. Usando CPUlator vamos a presentar las figuras geométricas que hicimos. Mi equipo de trabajo está conformado por Jigsaw Peña, Gabriela Bula y mi persona, Lena Castillo. Entonces ahora vamos a iniciar con la demostración del proyecto. Ahora vamos a iniciar explicando el código. En esta primera sección del código lo que se hace es que se define tanto el ancho como el alto, es decir, las dimensiones de la pantalla. Además de esto se definen las operaciones que se van a hacer como lo son logaritmo, base 2 y se establece el color de fondo. Además de esto, PixBuf y ChartBuf definen las direcciones de memoria para los buffers de píxeles y caracteres. Una vez hecho esto, iniciamos nuestro programa donde inicializamos nuestro puntero de pila inicial. Además de esto, establecemos el background y llamamos acá al fill screen, que lo que hace es que llena la pantalla con el color de fondo. Tenemos el registro 7 que dependiendo del valor que tome va a dibujar ya sea una línea, un triángulo, un cuadrado, un círculo o una elipse. Y también un rectángulo. Entonces, tenemos R1, R2, R3, R4 y R6 que lo que hacen es darle las dimensiones a la figura que estemos modelando. También tenemos R21 que lo que hace es darle color a dicha figura. Luego tenemos estas líneas que lo que hacen es una serie de comparaciones para determinar el tipo de figura que se va a dibujar. En este caso se verifica si R7 es igual a 3, a 4, a 5 o a 6, dependiendo si va a dibujar un cuadrado, un círculo, un óvalo o un rectángulo. Si alguna de estas condiciones se cumple, saltará a la etiqueta correspondiente. Luego, iniciamos con las primeras definiciones de las líneas de nuestro triángulo, usando R1, R2, R3 o R4. Aquí se llama dos veces a la función writePixel para dibujar la primera línea del triángulo, escribiendo píxeles en las coordenadas específicas. Luego de esto, se configura el siguiente contador como lo es R20 y llama a la función drawLine para dibujar la línea entre las coordenadas especificadas. Una vez hecho esto, se comprueba si la opción seleccionada R7 es igual a R8. Si es verdadero, salta la etiqueta en, lo que indica que ha terminado de dibujar una línea, y si es falso, continúa dibujando. Entonces ya entramos como tal al case que tenemos de triángulo, y esta sección de código se activa únicamente si es igual a 2 lo que está en el registro 7. En este caso, en el programa entra en el bloque el triángulo y dibuja dos líneas adicionales para formar el triángulo completo. Entonces, utiliza estas coordenadas y llama nuevamente a CalDrawLine. Y esto lo tiene que hacer otra vez más para llamar a la tercera línea. Después de dibujar la segunda y tercera línea, se llama nuevamente a la función para completar el triángulo completo. Una vez hecho esto, con este bloque de código, hay una lógica adicional que se usa para ordenar las coordenadas de X de manera ascendente. Esto se hace para asegurarse de que las líneas se dibujen correctamente. Se utilizan comparaciones y swap condicionales para lograr esto. Después de esta lógica, se salta la etiqueta fill figure que llena el triángulo. Luego tenemos el cuadrado. El cuadrado lo que hace es que esta instrucción mueve el contenido del registro 3 al registro 4. En este contexto parece y es que la longitud del lado del cuadrado tanto en X como en Y es la misma. Por lo tanto, se implica que la altura y la anchura del cuadrado son iguales. Luego pasamos al rectángulo, que lo que tenemos es que R11 y R1, donde se mueve el contenido de R1 al registro 11 para representar la coordenada inicial en X, y lo mismo sucede con R12 y R2 para representar la coordenada inicial en Y. Luego tenemos R13, R1 y R3, donde se agrega el contenido de R3 al contenido de R1 y se guarda el resultado en R13, que se usa para representar la coordenada en X final. Por último tenemos R14 y R2, que mueve el contenido del registro 2 al registro 14, que se usa para representar la coordenada final en Y. Entonces, luego tenemos R20, que configura el contador para el siguiente llamado a la función y se llama a drawLine.
Luego se repite el mismo patrón para dibujar las otras 3 líneas del rectángulo y después de dibujar la última línea se ajusta R2 para que sea igual a X0 más LX, que se utiliza para el límite de fill figure. Entonces aquí repetimos el proceso nuevamente como les venía diciendo y pasamos al círculo. ¿Qué pasa con el círculo? Que el círculo utiliza el algoritmo de Bresenham que lo utilizamos para crear el óvalo. Por eso en este caso se usa la ecuación del círculo con R4 y R2, donde el círculo se le coloca el radio en Y igual al radio dado para la figura. Pero lo vamos a entender con el algoritmo de Bresenham ahora que expliquemos el óvalo. ¿Qué pasa con este algoritmo? Se utiliza para dibujar óvalos y aprovecha la simetría y la uniformidad de la distribución de píxeles. El mismo comienza en el primer cuadrante, calcula los puntos basándose en decisiones especiales para avanzar a lo largo del eje mayor, y luego aprovecha la simetría para replicar estos puntos en otros cuadrantes. Esto asegura que el óvalo esté bien formado y distribuido de manera uniforme, generando una representación visualmente agradable. La estrategia del algoritmo facilita el dibujo de óvalos sin tener que calcular cada punto individualmente, optimizando el proceso y haciendo uso de enteros y no de decimales debido a que es muy difícil usarlos en un programa de este tipo. Entonces, para hacer esto necesitamos x0, y0, a, b, necesitamos t, la derivada con respecto a x de t, la derivada con respecto a y de t, la segunda derivada con respecto a x de t, la segunda derivada con respecto a y de t, necesitamos a2 y b2. Entonces, realizamos cada uno de los cálculos. Además de esto, usamos un bucle principal, que es donde se dibujan los puntos del óvalo aprovechando la simetría del cuadrante. Se evalúan las condiciones para determinar si se incrementa, se decrementa o se hacen ambas condiciones y se verifica si se cumple alguna de las condiciones para finalizar el proceso. Luego tenemos la función drawLine, que de manera simplificada lo que hace es que implementa un algoritmo para dibujar una línea en un sistema de coordenadas bidimensional, teniendo en cuenta diversos casos como líneas verticales, inclinadas e invertidas. El algoritmo utiliza la técnica de Bresenham para trazar la línea de manera eficiente, minimizando el uso de operaciones para punto flotante, como les venía comentando. El código primero verifica si la línea es vertical y en este caso ajusta las coordenadas para asegurar un orden ascendente. Luego se entra en un bucle que itera sobre las columnas de la línea, dibujando píxeles a lo largo de la misma. El algoritmo considera si la línea es inclinada, intercambiando las coordenadas X y en Y, si es necesario. También maneja casos de líneas invertidas, ajustando las coordenadas en consecuencia, y se utiliza la función writePixel para dibujar cada píxel de la línea. El código FillScreen se encarga de llenar toda la pantalla con un color específico, utilizando dos bucles anidados para iterar sobre todas las columnas y filas de la pantalla, llamando a la función writePixel para colorear cada píxel con el color proporcionado. Ambas funciones se apoyan en la función writePixel, que se encarga de dibujar un solo píxel en la pantalla teniendo en cuenta la estructura de memoria y el formato de los píxeles. Entonces, cada una de las cosas que les venía comentando se realizan aquí. Entonces, aquí se verifica si la línea es vertical, se verifica un intercambio de coordenadas para asegurarse de que estén en orden ascendente, se dibujan los píxeles a lo largo de un intercambio de coordenadas donde Y0 debe ser mayor que Y1. Se va evaluando cada uno de los casos que les comenté, se realiza el intercambio de coordenadas, se calcula la pendiente de ser necesario, y se entra en un bucle que dibuja los píxeles a lo largo de la línea incrementando en X, donde se guardan temporalmente el valor en R0 y el valor en R17 y se hace cada una de las verificaciones. Por último, tenemos una de nuestras últimas funciones, como lo es FillScreen, que lo que hace es guardar los registros y preservar su contenido. Entonces lo que hace es que establece el valor de R18 a partir de R10 y utiliza dos bucles anidados
para recorrer cada píxel de la pantalla y llamar a writePixel para dibujar un píxel en cada iteración. Luego tenemos writePixel, que se encarga de la preparación de la escritura de cada píxel, calcula la dirección de memoria del píxel basándose en las coordenadas de la fila X y columna y fila Y. Verifica la profundidad de los píxeles y dependiendo de la profundidad escribe un píxel de 8 bits o de 16. Luego tenemos fillFigure, que la función utiliza desplazamientos y operaciones lógicas para calcular las direcciones de memoria de los píxeles y leer y actualizar sus valores. Se emplean lógicas condicionales para decidir si un píxel debe colorearse y en qué color. Y los bucles se utilizan para recorrer cada píxel en la pantalla y cada línea en la figura a rellenar, que es lo que tenemos aquí a continuación. Los bucles: eliminen la línea colocando el color de cada píxel, se itera cada píxel en la línea actual, se checa el píxel en memoria, hasta terminar nuestro programa. Vemos cómo se grafican nuestras figuras geométricas. Entonces iniciaremos con la línea, el rectángulo y el cuadrado. Entonces la línea es el número 1, como la estamos viendo en pantalla. Luego tenemos que el triángulo es el número 2. Como lo estamos viendo en pantalla. Y lo podemos mostrar relleno. Lo hacemos activando el switch 0. Entonces compilamos. Continuo. Entonces también podemos mostrar el cuadrado. Y también lo podemos mostrar sin relleno. Entonces compilamos y continuo. Ahora cambiaremos las dimensiones que estamos usando para mostrar el círculo. Tomaremos estas que están debajo y compilaremos y continuo. Entonces activamos el switch 0 para mostrarlo relleno. Compilamos, continuo. Y por último mostraremos el óvalo. Entonces tomamos ahora las nuevas coordenadas, compilamos, continuo. Y si lo queremos sin relleno, desactivamos el switch. Entonces compilamos y continuamos.